le vamos a poner 2 púas. Entonces tenemos que cortar por debajo, que es donde nosotros queremos injertar la nueva variedad. Adecuado, aunque el injerto se ha de hacer si es adecuado o no. Se puede luego cortar más abajo, bueno, en fin. Vamos a ver si a la primera nos sale. Pelamos la corteza, que nos va a permitir ver bien el tronco, su dibujo, y que luego encajen el patrón y la variedad. Este es el patrón. La variedad ahora la veremos en un momento. Bien, tenemos aquí, no es que sea tampoco muy gordo, pero lo vamos a injertar con 2 púas. Vamos a buscar 2 púas que nos quepan y vamos a hacer las púas. Elegimos el lado que más nos convenga, aunque como veréis hay que hacer como un pico de pato largo, ¿sabes? Darte otro trocito. No es la que más me gusta, no está quedando como quieres, pero bueno, puede valer. Al poner 2, siempre tenemos más posibilidades de que nos cuadre, que uno de los 2 coja. Vemos cómo dejamos parte de la médula afuera, porque así nos aseguramos que se llega bien al sitio que queremos llegar. Hay que darle el grueso si se quiere. A ser posible hacer los cortes lo más limpios. Cortamos 1 centímetro por arriba. Y nos van a caber 2. De esta misma para que tengan un grueso parecido. Entonces ahora se trata de abrir por el lado que más nos convenga. Cuanto más recto esté y menos retorcido, mejor va a ser la raja que hablamos y mejor nos va a entrar la cuña. Pero eso no siempre se dice. La planta es como es. Abrimos un poco y luego, cuando metamos la cuña, irá abriendo un poco más si es necesario, o la tendremos que cortar. Fijaros bien aquí, esta es un poco curva, lo que significa que después le va a costar encajar con esas paredes. Cuanto más recta y más recto sea el patrón, mejor. Si vemos que no es la adecuada, haremos otra. Podemos hacer muchas. Ahora tenemos que hacer coincidir
el cambium de la variedad con el cambium del patrón. Es un poco gordita esta púa, la punta, veis que está demasiado gorda, pero vamos a probar a ver qué tal entra, ¿vale? Vemos que va entrando bien. Puede o no mover, ya veremos. Hay que intentar que entre lo suficiente como para que el callo se forme en todo lo largo. Al entrar la cuña se va rajando. Nos ha salido una grieta en línea recta, que es lo idóneo, porque como se te haga así, ya luego no toca. Vemos que hay un contacto íntimo. Y esperemos que el cambium del patrón con el cambium de la variedad estén en contacto, que es lo que nos va a garantizar el éxito del injerto, ¿vale? Vamos a poner la otra en el otro lado. Esta es más fina. Podemos poner una yema para cada lado. Es igual. Luego elegiremos la que más nos convenga y la otra se cortará. Cuanto más superficie de contacto haya, mejor. Más larga vida el injerto, todo hará callo mucho mejor. Si el callo no es bueno, pues algo fallará. No, pero hay que intentar siempre dar las mejores condiciones. Vemos que al meter la otra, esta se ha aflojado un poquito, pero es la que mejor encaja de las dos, ¿sí? Ahí la tenemos. ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a buscar un poco de esparto. Que así ni entra aire ni tierra, y por lo menos la menor cantidad. Y se va cerrando de abajo arriba. Hay que apretar. Aunque, como veis, también se sujetaría la púa ahí, ¿sabes? Pero el esparto le va a dar unas condiciones de humedad y va a juntar, va a apretar eso, va a impedir que se separe por cualquier motivo. ¿Que le hemos puesto poco esparto? Nada. Haremos más. ¿Veis que están en contacto? Yo pienso que coinciden. Esto es un poco como cuando te tienes que poner de acuerdo con mucha gente, que es muy difícil, que ha de coincidir todo. Aquí también ha de coincidir todo y es difícil, ¿sabes? Suerte, azar o bien hacer. Hay que tomarse su tiempo. Se puede hacer muy rápido o muy despacio. Y en el fondo eso tampoco te va a dar garantías de que vaya a salir bien. Mientras que coincida el cambio, que se podía haber metido un poquito más, posiblemente. Pero este ya lo tenemos hecho. Ya no vamos a pensar más. Se tapa.
echaremos tierra suelta alrededor de 1 centímetro más o menos para tapar esas puntas que teníamos ahí, que pierdan menos cantidad. Vamos. Cuantas menos piedras haya ahí encima, mejor.